Muy buenas tardes con todos. Nuevamente, gracias por asistir nuevamente a la transmisión en vivo por Facebook del Colegio Médico de Lima. Al nombre del Comité de Capacitación y Desarrollo Profesional del Colegio Médico Región 3 Lima, vamos a continuar con las clases, agradeciéndole siempre también a nuestro ponente. Tenemos hoy día al doctor César Salazar Rosas, médico especialista en medicina de emergencias del Hospital Nacional Hipólito Unanue, que es uno de los hospitales con más estadísticas en trauma. Y eso es el tema de hoy que nos va a tocar dos temas importantes. La novena clase, que es manejo inicial del paciente politraumatizado y del trauma encefalocraneal, ¿no? Prácticamente, como ya sabemos, pues el Perú atraviesa un momento muy de alto trauma, ¿no? De toda índole, tránsito, delincuencia, sicariato, etcétera. Y vamos a ver qué nos recomienda el doctor Salazar en toda su trayectoria, ¿no? El doctor Salazar pues recibe diario pacientes con politrauma de toda la parte del cono oeste, ¿no? Siendo los hospitales de referenciales nivel 3-2 en toda en la zona de Lima Este. Dejo con ustedes al doctor Salazar para que nos inicie la clase del día de hoy, que es nuestra penúltima clase. Acabamos la próxima semana con dolor abdominal agudo. Dejo a usted, doctor, para que nos inicie la clase y nos dé cualquier información sobre el manejo del trauma. Muchas gracias nuevamente, doctor Salazar, y los dejo con todo. Gracias, doctor James. Buenas tardes con todos. Como el doctor mencionó, mi nombre es César Salazar Rosas. Yo soy médico emergenciólogo del Hospital Nacional Hipólito Unanue y esta vez vamos a tocar dos temas importantes en estas charlas. El primero es manejo inicial del paciente politraumatizado. El segundo es manejo del paciente con traumatismo encefalocraniano. Entonces vamos a dar algunas pautas, vamos a desarrollar algunos conceptos y vamos a ver cómo se debe manejar a este paciente en sus distintas etapas en la emergencia. Entonces vamos a iniciar con el primer tema, que es el manejo inicial del paciente politraumatizado. Para empezar hay que saber que el estado de politrauma o el paciente politraumatizado fue, es y seguramente va a seguir siendo un problema de salud pública, debido a que para llegar a este estado está involucrado muchos factores. Y estos pacientes con politrauma o pacientes politraumatizados siguen teniendo una alta mortalidad a pesar de todo el manejo inicial, a pesar de los nuevos conocimientos, a pesar de reducir el tiempo en atención, sigue la mortalidad siendo alta. Y aparte, los pacientes que logran salir de este cuadro también tienen una alta incidencia de lesiones seculares. Entonces, para definir el politraumatizado es todo paciente herido que va a presentar dos o más heridas traumáticas graves periféricas o de tipo viscerales complejas que van a llevar a una repercusión, una alteración de la hemodinamia tanto circulatoria como respiratoria en el paciente, lo que va a agravar su estado, lo que va a llevar hacia la muerte. Dentro de las causas que nosotros podemos tener, existen distintos tipos de etiología. El paciente politraumatizado es un paciente realmente complejo, es un paciente de alta complejidad que requiere un manejo inmediato, un manejo por personal capacitado, personal idóneo en un área crítica. Podemos recibir pacientes, es más, recibimos a diario, como el doctor mencionó, pacientes politraumatizados debido a accidentes de tránsito, pacientes que han recibido algún impacto por proyectil de arma de fuego, pacientes con trauma por arma blanca, pacientes por caídas de altura, agresión física por tercero, a través de objetos contundentes. O sea, las causas son múltiples que llevan a este estado y la severidad también va a depender mucho de la etiología del paciente y de acuerdo a la severidad, la mortalidad también se va a definir. Entonces, el manejo que se debe hacer inicialmente debe ser un manejo conjunto, un manejo multidisciplinario y lo que nosotros tenemos que observar el mecanismo de traumas. Hay pacientes en la caja torácica, abdominal, en la parte musculoesquelética, lesión vasculares, pacientes que han venido con heridas por proyectil de arma de fuego, como en la imagen donde se ve un neumotórax, pacientes que tengan algún tipo de lesión abdominal, una contusión directa o una agresión por arma blanca donde la hemodinamia esté alterada por lesión de las vísceras sólidas o haya perforación, lesión de vísceras huecas. Entonces, la etiología es amplia, pero el manejo inicial
va a ser similar en todos los casos. El manejo va a estar guiado, va a estar dirigido por metas. Pero para ver todo este manejo inicial, nosotros tenemos que seguir unos pasos. Para empezar, debemos estar preparados. Tenemos que tener una revisión primaria, tenemos que reanimar a nuestro paciente. Luego hacer una revisión secundaria, tener el paciente en monitoreo continuo y darle un tratamiento definitivo, que por lo general el tratamiento definitivo suele ser los manejos quirúrgicos en la mayoría de casos. Y empezando con la preparación, preparación se refiere no solamente al ambiente en el cual vamos a esperar al paciente, sino a nuestra protección personal. Muchos de estos pacientes que son traídos a la emergencia por presentar accidente de tránsito o ser politraumatizado por otro motivo, llegan traídos por personal de salud, de centro de salud o personal que ha sido recogido en la calle y no tenemos más información que el mecanismo posible de trauma. Entonces no sabemos si el paciente tiene algún tipo de enfermedad infectocontagiosa, si tiene algún antecedente patológico, no tenemos esos datos porque a veces llegan sin familiares, sin registro de salud. Entonces, como siempre les digo a mis residentes, lo importante es nuestra protección. Después que nosotros nos protegemos, atendemos al paciente. Y para eso necesitamos usar guantes para examinar al paciente, mascarillas para protegernos, lentes, mandil desechable. Y debemos iniciar con la atención del paciente politraumatizado. Y eso se refiere a contar con un equipo multidisciplinario. Una persona sola capaz no va a poder realizar una buena atención. El equipo multidisciplinario está conformado tanto por personal médico a la cabeza, licenciados en enfermería, personal técnico. ¿Qué es lo que va a pasar? Paciente ingresa a la sala de emergencia, ingresa a la sala de shock trauma, inmediatamente el médico tiene que evaluar al paciente desde que está entrando, cómo está entrando el paciente, en qué condiciones está entrando, cómo lo están trayendo. Personal de enfermería inmediatamente estará colocando dos vías periféricas calibre 18 para poder administrar volúmenes o fluidos o medicamentos que requiere el paciente. Personal técnico de enfermería estará exponiendo al paciente, cortando la ropa, haciendo el monitoreo constante ya las funciones vitales, todo a la par. Mientras un personal nuestro estará también tomando quizás una gasometría arterial para ya tener un resultado en 5 o 10 minutos, el cual nos va a servir bastante para seguir nuestro tratamiento y nuestro monitoreo. Entonces, una vez que el paciente ya entró, hicimos esta primera pequeña evaluación que es de manera inmediata, podemos seguir con la revisión primaria. Y la revisión primaria en traumas seguía con estas iniciales, el XABCDE, que antiguamente era el ABCDE. Yo recuerdo que el año 2019 aproximadamente cambiaron esta inicial del A al X como inicial de esta abreviatura. ¿Por qué? Porque en trauma se ha visto que los pacientes, la primera causa de fallecimiento, de muerte, es la hemorragia exsanguinante, la hemorragia masiva, profusa. Esa es la principal causa de muerte en los pacientes. Entonces, la X se refiere a eso, a tratar de tratar de controlar este sangrado que puede llevar al deceso del paciente. Luego tenemos la letra A, que es la diaria y control de la columna cervical, la B de ventilación, la C de circulación, D de fenológico y la E de exposición y control de la hipotermia. Siguiendo estos pasos, yo me voy a abocar a la atención primaria del paciente, a la revisión primaria, que básicamente me permite identificar situaciones que ponen en riesgo la vida del paciente en ese momento. Entonces vamos a ir revisando cada ítem, cada letra, empezando por la letra X, que es hemorragia exsanguinante, hemorragia mortal, profusa, severa. Entonces mi objetivo aquí es identificar foco de sangrado. El paciente puede tener una hemorragia a consecuencia de tener laceraciones de vasos, quizás una arteria o una vena en determinada lesión. Puede tener el paciente un corte a nivel torácico, a nivel del cuello, a nivel del cráneo causando la hipotensión, la inestabilidad hemodinámica, yo debo tratar de detener eso, compresiones, quizás un punto de sutura, quizás un torniquete, debo buscar la manera de frenar, tratar la hemorragia. Pero a su vez yo debo pensar ya en corregir los factores de coagulación. Los factores de coagulación se ha demostrado que a mayor alteración del factor de coagulación, ya sea INR, TP, TTPA, fibrinógeno, también prolonga el sangrado y la mortalidad es mayor. Y el calcio iónico, esto es importante porque muchas veces nos olvidamos del calcio. El calcio iónico, que lo podemos obtener en una gasometría arterial que nos toma entre 5 o 10 minutos procesarla, está muy relacionado con la cascada de coagulación. Hay valores que me permiten determinar el pronóstico del paciente en trauma que demande una hemorragia. Hay valores que me va a decir yo debo ya corregir con gluconato de calcio.
Y siempre en estos casos hay que valorar los hemoderivados. Vamos a escribir también cuánto debemos de pasar y cómo pasarlos. Cuando hablamos de hemorragia en letra X, cuando vemos del shock hipovolémico, dos puntos hemorrágico en trauma, tenemos que hablar de esta clasificación que ya hace un buen tiempo ya está dictada, expuesta en los cursos de trauma, como el ATLS, donde clasifica la hemorragia en cuatro clases: la clase uno, la clase 4, uno la más leve y la 4 severa, donde uno es un paciente que aproximadamente por cálculo ha perdido 15% de volumen de sangre, que es equivalente a menos de 750 cc o ml de sangre. Este paciente por lo general, por la pérdida poca de sangre, va a estar un poco ansioso, agitado. Generalmente la presión arterial no está alterada, y la frecuencia, de frecuencia cardíaca o el pulso tampoco está alterada. A diferencia de aquellos pacientes donde la pérdida es más de 1500 para la clase 3 o mayor de 2000 cc, donde más de 40% de volumen de sangre está perdido, ahí ya el paciente presenta hipotensión, taquicardia, alteración de la frecuencia y la forma del pulso. Pero acá hay algo importante recordar. Si nuestro paciente en trauma llega a un estadio de hipotensión, significa que todos los medios compensatorios que el cuerpo tiene, vale decir los receptores o los paroreceptores, sistema adrenal, han fracasado. Porque en los estadios iniciales del sangrado de la hemorragia hay compensación. Por eso que el paciente muchas veces tiene la frecuencia cardíaca ligeramente elevada o la presión arterial normal. Entonces ahí viene y dice, no, pero doctor está con la presión arterial normal, no está sangrando o no está en shock. Y eso es un error. O sea, nosotros tenemos que tener en cuenta que muchas veces shock no es igual a hipovolemia o hipovolemia no es igual a shock. Entonces la hipotensión no es igual a shock o shock no es igual a hipotensión. La hipotensión ya llega a ser los estadios finales del shock. Entonces hay que tener en cuenta esto. Y obviamente si el paciente está hipotenso, va a perder sangre, está hipoperfundido, ya comienza a haber más alteración del sensor, el paciente está confundido, letárgico, ya requiere un manejo mucho más agresivo. Cuando vemos la letra X hemos hablado que tenemos que identificar las causas de sangrado, los puntos hemorrágicos. Debemos tratar de detener, hacer compresión de la hemorragia. Tenemos, por ejemplo, compresiones a través de la mano, digitales, con gasas. Podemos hacer un vendaje oclusivo ahí, tratar de detener, controlar hasta poder solucionar la causa del sangrado. Quizás un punto de hemostasia si es un vaso que está sangrando. O en su defecto, si el paciente tiene un sangrado profuso a nivel de una extremidad, lo que se puede hacer es colocar un torniquete. ¿Dónde lo coloco? Donde está el cuadro rojo de la imagen inferior. El torniquete se ajusta de una manera que va a disminuir o a limitar el flujo sanguíneo en esa extremidad sangrado momentáneamente y tener un tiempo óptimo para yo poder solucionar o llegar al centro de referencia de mayor capacidad resolutiva. ¿Y cuánto tiempo puedo usar el torniquete en esas extremidades? Está descrito que lo puedo usar hasta 150 minutos. Es el tiempo suficiente para hacer el manejo de este paciente en una unidad de cuidados críticos como shock trauma o en sala de operaciones, o es el tiempo suficiente para poder yo trasladar a mi paciente a estos sitios. Ahora, el torniquete no es algo nuevo, el torniquete ya está desarrollado desde la Segunda Guerra Mundial, cuando comenzaron a utilizarlo. Entonces, ¿se usa en la actualidad? Se usa también en la actualidad. Lo que sí no es recomendable es estar, eh, como se dice, aflojando, desajustando el torniquete cada cierto tiempo, cada 15 minutos. No, porque como lo hemos mencionado, puede durarme en su posición hasta 150 minutos, y el hecho de estar desajustando, aflojando, el sangrado siga siendo activo. Entonces, recordar que el torniquete solo se coloca en las zonas como la ingle y la axila. En cuanto al calcio que hablamos, nos estamos refiriendo al calcio iónico, ese calcio que puede salir en la gasometría arterial. El calcio iónico es importante porque intervengo calcio, algunos factores de coagulación van a estar alterados y el sangrado no se va a poder detener. Entonces, ¿cuándo debo corregir el calcio? Se ha demostrado, ya está demostrado, que valores por debajo de 0,9 milimoles en cualquier paciente en trauma agrava o el pronóstico es malo, o sea, hay mayor riesgo de mortalidad. Cuando yo tengo un paciente con calcio ionizado inferior a 1,2, yo ya debo estar reponiendo el calcio. ¿Cómo lo repongo? Gluconato del calcio, 1 gramo, pasarlo en una infusión de 10 minutos. Y luego de pasar de haber comprobado que mi letra X
esté controlada o no haya factores de riesgo para sangrar o no haya un sangrado externo en la letra X, paso a la letra A de nuestro esquema de manejo inicial del paciente politraumatizado. Y la letra A se refiere a la vía aérea y control de la columna vertebral. Acá yo tengo que determinar la permeabilidad de mi vía aérea. Importante porque el paciente necesita tener esta vía aérea para poder oxigenarse. Y voy a tener dos escenarios en la letra A en relación a la vía aérea permeable. La primera es un paciente politraumatizado, tal vez ha sido embestido por un vehículo, tiene contusiones, golpes a nivel de la región torácica, abdominal, trauma musculoesquelético, pero al interrogatorio el paciente está quejumbroso, sí, pero me puede hablar, veo que me responde, me está comentando qué pasó exactamente, quizás algo de amnesia retrógrada, pero es un paciente que se comunica. Entonces, posiblemente en estos pacientes que están comunicándose, la vía aérea esté permeable en ese momento. Que posteriormente puede alterarse, sí, puede pasar de repente, pero en ese momento mi vía aérea está permeable. Y el otro escenario llega a ser aquel paciente con alteración del estado de conciencia, aquel paciente que de por sí ya viene con un trauma severo, un traumatismo encefalocraneano severo y que tiene Glasgow, por ejemplo, menor a 8. Ese paciente es incapaz de controlar su vía aérea, mantenerlo permeable y debe, sí, debe ir a intubación orotraqueal. Pero también tengo otro paciente que tiene un Glasgow más de 8, por encima de 8, pero no controla las secreciones. Un paciente, por ejemplo, que está con Glasgow 10, con trastorno del sensor, me acerco, escucho un ruido diferente en la vía aérea, escucho borborismo, escucho que el paciente hace ronquidos. Entonces, o el paciente que tiene un trauma facial, por más despierto que esté el paciente con trauma facial, tiene lesión de vasos sanguíneos. Toda esa sangre que está causada por la lesión de vasos sanguíneos, las fracturas óseas de la cara, del cráneo, está repercutiendo hacia la parte de la cavidad bucal y como consecuencia alterando a la vía aérea. Entonces, esos pacientes con trauma facial, con sangrado profuso, deben tener una vía aérea permeable. ¿Y cómo logro eso? A través de la intubación traqueal. En el caso de los pacientes que tienen, por ejemplo, secreciones o la sangre se puede aspirar, debemos intentar aspirar secreciones, posicionar al paciente. Si es factible y no tiene fractura cervical, podemos levantar la cabecera y podemos hasta realizar algún tipo de maniobra para permeabilizar la vía aérea. Recordar también que hay pacientes en los cuales Glasgow por encima de 8, que no es un punto de tengo que esperar hasta 8 para intubar a mi paciente, puedo intubarlo en algunas situaciones con un Glasgow por encima de 8, pero hay pacientes en los cuales vienen con trastorno sensorio y escucho ronquidos, pero no hay sangre en la cara. Entonces, recordemos que cuando el cuerpo entra en un estado de trastorno de conciencia, hay un estado de flacidez muscular, o sea, el músculo se relaja. Y la lengua está conformada por 8 distintos músculos. Entonces, lo que pasa es que esto se va hacia atrás y causa obstrucción, como esos ruidos tipo ronquidos en los pacientes, y eso puede limitar el pasaje de oxígeno de manera correcta. Entonces, en esos casos puede usar algún tipo de maniobra como elevación mentón o tracción mandibular, dependiendo del paciente, y liberar o permeabilizar mi vía aérea. Al ítem de la letra A, que es control de la columna vertebral, yo debo sospechar de lesión de la columna cervical en los siguientes pacientes, aquellos pacientes que tengan un traumatismo encefalocraniano moderado, severo, pacientes con alteración del sensorio, pacientes que han sufrido caída de altura, pacientes con trauma de aceleración, desaceleración, que han tenido impactos de proyectiles de arma de fuego directamente en esa zona. Entonces, en esos pacientes, hasta demostrar que no tenga la lesión en la columna cervical, en la columna vertebral, yo debo inmovilizarlo. Debo proteger mi columna y evitar que haya mayor daño en nuestros pacientes. Entonces, vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Esta es la maniobra de permeabilización de la vía aérea. En el lado izquierdo yo puedo ver la elevación del mentón. Solamente lo voy a realizar con los dos dedos, traccionando el mentón hacia la parte anterior superior. Pero lo voy a hacer en pacientes que no tengan sospecha o que no tengan lesión de la columna cervical. En cambio, en el cuadro del lado derecho veo como personal de salud
agarra las dos ramas mandibulares con los primeros cuatro dedos de la mano y con el dedo pulgar apoya hacia la parte anterior del mentón y tracciona el mentón hacia adelante. Esta maniobra de tracción mandibular me va a permitir liberar mi vía aérea en aquellos pacientes que tengan compromiso o lesión o sospecha de la columna cervical. Acá no tengo que hiperextender el cuello, solamente tracciono la mandíbula. Y en los pacientes que tengan lesión o confirmación o sospecha alta de que haya lesión de la columna cervical, entonces, como habíamos dicho, tengo que inmovilizarlos. Y la inmovilización puede ser a través de dos maniobras. Una maniobra que es a través de la maniobra de las manos. Yo fijo mis dos manos, como ven en la imagen, en el paciente. No elevo la cabecera ni extiendo el cuello, simplemente tracciono en una línea recta, en un ángulo correcto y inmovilizo con las dos manos el cuello del paciente. Esta maniobra tiene algunas ventajas en relación al collarín cervical, que también lo vamos a describir. ¿Por qué? Porque en aquellos pacientes que presentan un traumatismo encefalocraniano severo, o aquellos pacientes que están teniendo clínica de hipertensión endocraniana, el tener un collarín cervical puede ocasionar que el flujo sanguíneo esté alterado, o sea, el retorno venoso en el cuello esté alterado, lo que puede causar es que haya mayor aumento de la presión intracraneal. A diferencia de hacer esta fijación con las manos, no hay ese tipo de lesión o oclusión de las venas, entonces facilitaría el retorno venoso. La inmovilización también puede ser de esta posición, en el paciente que se encuentra en una tabla rígida, un paciente que se encuentra en la sala de emergencia. Y lo otro que podemos usar, lo que se ha usado antes y lo que seguimos usando actualmente es el collarín cervical. Tiene sus limitaciones, complicaciones, como lo hemos mencionado, los tiene. ¿Cómo debo elegir mi collarín? Debo poner los dedos desde la región, mis dedos desde la región submandibular hasta el trapecio. Veo la cantidad de dedos que tomo como medida y luego esa misma medida voy a usar o voy a medirlos entre el color amarillo y color azul de nuestro collarín. Como les dije, la desventaja del collarín es que en pacientes que tengan algún tipo de TEC severo con compromiso de la presión intracerebral, podría agravar lo que es la PIG, aumentar más el valor de la PIG por disminución de retorno venoso y flujo sanguíneo cerebral. Ahora, ¿cuánto tiempo debo usarlo? El collarín se va a usar el tiempo que sea necesario hasta demostrar que el paciente no tenga la fractura cervical, no tenga el daño en la columna cervical. Es decir, el paciente una vez estabilizado, así llevado a un estudio imagenológico, ejemplo, una tomografía, demostramos que el paciente no tiene ningún tipo de compromiso en la región cervical y retiramos. Ahora, lastimosamente, mi paciente está con un compromiso cervical, tendrá que permanecer con el collarín puesto hasta poder solucionar mediante técnicas quirúrgicas esta lesión. Y en cuanto a la letra B, ya estamos en la letra B de ventilación, se refiere a todo el componente que va a estar en relación al pasaje de oxígeno hacia los pulmones, la capacidad ventilatoria, oxigenatoria que va a tener el paciente para suministrar oxígeno a todo el organismo. Ahora, acá hay que verificar el patrón respiratorio, es importante ver el patrón respiratorio. Clínicamente puedo ver un paciente que está por un lado respirando tranquilamente, es un paciente que ha tenido quizás un traumatismo encefalocraniano, no hay compromiso pulmonar, el paciente respira tranquilamente, o es un trauma musculoesquelético, sangrado a nivel de extremidades, un trauma abdominal, no está muy alterado. Entonces, a diferencia del paciente que ha tenido quizás un trauma directo en el tórax, podría tener algún compromiso como un hemotórax, hemotórax, y ahí el paciente está teniendo dificultad para respirar, entonces ya estoy verificando el patrón respiratorio en la letra B. Debo comprobar la permeabilidad pulmonar. Acá lo que yo voy a hacer es auscultar a mi paciente, revisar. Ya al verificar el patrón, está haciendo la inspección. Y acá ya estoy pasando a la auscultación, a la palpación. Estoy buscando si hay fracturas, buscando si el paciente tiene un murmullo vesicular conservado en ambos lados. Tal vez en un lado está abolido, tal vez solo encuentro crépitos en un campo pulmonar. Entonces ya debo sospechar algún tipo de lesión a nivel pulmonar. Debo identificar patologías que puedan agravar o causar la mortalidad en ese momento. De repente neumotórax de atención, hemotórax masivos. Debo buscar signos clínicos que me van a ayudar a determinar estas patologías como desviación de la tráquea, cianosis, la desaturación del paciente.
Y siempre revisar la musculatura accesoria tanto del cuello como del tórax y ver la respiración abdominal. Entonces, todo esto yo tengo que comprobar en el paciente. La evaluación del paciente politrauma se tiene que hacer de manera conjunta, rápido. ¿Lo pueden hacer dos personas a la vez? Sí, lo pueden hacer dos, tres personas. Uno verifica la letra A, la B y la C otra persona. Si estoy solo, igual lo puedo hacer. El XABCD lo puede hacer una sola persona de manera rápida y secuencial. Entonces, hay distintos casos. Y mi letra B, la ventilación en el paciente politraumatizado, pero dentro de los más comunes podemos ver pacientes que vienen con neumotórax, como se ve acá el neumotórax en el lado derecho, o una imagen radiográfica o una imagen tomográfica que es mucho más evidente, mucho más nítido. O podemos ver pacientes que vengan con hemotórax, contenido líquido aparente por el trauma, en esta imagen radiográfica o en esta imagen tomográfica. Entonces, ¿qué debo hacer en estos pacientes? Si el paciente está teniendo dificultad respiratoria, está teniendo alteración respiratoria, de repente está circulatoria, y el paciente está, o estamos ante un neumotórax detectado por una radiografía, una ecografía, una tomografía, debo descomprimir el paciente, más si es un neumotórax tensión, como se ve en el cuadrante superior izquierdo, que está desviando la tráquea. Segundo espacio intercostal, línea media axilar, puedo colocar un catéter a nivel de ese espacio, 14-15, o puedo hacerlo a nivel costal, a nivel del quinto espacio intercostal, línea media axilar también. Y si amerita el paciente, y lo más probable es que sí lo amerite, en la mayoría de casos, un dren torácico. En el caso eh, del hemotórax, si la causa del hemotórax o el motor está causando toda esta alteración hemodinámica es severo, igual puedo hacer una colocación de un tren torácico, evacuación de este motor y tratar de solucionar el problema. Ahora, en la ventilación no implica que yo espere a solucionar el problema que he encontrado para no brindarle oxígeno. El paciente debe recibir oxígeno como soporte oxigenorio. Debo aportar esas moléculas de oxígeno a los tejidos. ¿Y de qué manera lo hago? A través de los dispositivos que tenemos. Tenemos, por ejemplo, la cánula binasal simple, la cual me va a proporcionar oxígenos a 5 o hasta 6 litros en alguna literatura, llegando a fíos de 40, fío 44%, en aquellos pacientes que están despiertos, quizás que no tengan un mayor compromiso traumafaciales. También puedo usar las máscaras Venturi, que es un sistema de alto flujo que me permite dar oxígeno a mayores presiones por el sistema Venturi. Esto me va a permitir dar 15 litros máximo, frío 50. O puedo usar otro dispositivo de baja intensidad, de bajo flujo, como es la máscara con reservorio, con esta bolsa de reservorio, que me permite dar oxígeno con 15 litros hasta frío 80. Y si el paciente ya ha sido manejado en la letra A con una intubación troqueal porque requiere un manejo de la vía aérea, no está permeada y requiere ventilación, puedo conectar al paciente al ventilador mecánico y brindarle soporte oxigenorio a través de ese dispositivo. En cuanto a la letra C difiere de la letra X del sangrado externo por sangrado interno. Acá la letra C vamos a hablar sobre las hemorragias internas, las hemorragias que van a alterar la hemodinamia, van a alterar todo lo que tiene que ver con la perfusión sanguínea de ese paciente. Aparentemente me llega un paciente politraumatizado, doctor, es un paciente que ha sufrido una caída del segundo o tercer nivel. Llega el paciente con trastorno de sensorio, hago mi esquema crítica, paciente con no permeabilidad vial, eso comienzo a conectar al ventilador, el paciente no tiene aparente lesión torácica, ya estoy suministrando oxígeno por ventilación mecánica. Pero mi paciente está hipotenso, o sea, pero doctor, no sangre de ningún lado. Entonces tengo que buscar la causa de por qué este paciente está así y tratar de corregir inmediatamente o brindar el soporte para que este paciente mantenga una buena hemodinamia. Me debo guiar también acá de lo que es el pulso, las características del pulso, un pulso filiforme, débil, taquicárdico, poco perceptible. Es un paciente que aparentemente está teniendo pérdidas sanguíneas, está teniendo una hipotensión arterial. Pacientes con hipotensión arterial tendré que iniciar terapia de rescate, fluoterapia, hemoderivados, vasopresores. Buscaré algunos test, algunos signos, como el llenado capilar, el test de moteado, que me van a ayudar a determinar la alteración de este paciente, alteración hemodinámica. Entonces, recordar este cuadro que toda alteración hemodinámica, toda alteración donde el corazón esté fallando como bomba, ya sea por un mecanismo directo de falla en el corazón, o sea porque el aporte de sangre que llega al corazón es insuficiente, se va a ver interactuado
o va a haber repercutir en daño en el cerebro. Por eso se llama interacción cerebro-corazón. Si el corazón sufre, el cerebro va a sufrir también en trauma. Y yo debo monitorizar esto, debo tratar este sangrado, debo corregir mis coagulopatías. Recordar que al inicio, cuando el paciente ha sido llegado y el equipo multidisciplinario ha actuado, ha comenzado a hacer toda la atención que hablamos sobre el enfermero, el personal técnico, el médico, cómo evaluaba, a la par también ya debo solicitar mis exámenes de laboratorio para tener ver si mi perfil de coagulación, cuánto está mi hemoglobina y tratar de corregir. Es cierto que estos exámenes van a demorar, demoran por lo menos una hora y media, pero yo ya puedo sospechar en algunos casos y estar tratándolo. Debo tratar la hipotensión, así es, debo tratar la hipotensión. Quizás, como vamos a ver, los retos fluidos, limitarnos a solamente unos cuantos retos. Ya no se usa como antes, está demostrado que pásale 1000 de agua, pásale 2000 de agua para que levante la presión en trauma, eso está descartado. Eso ya quedó en el pasado. Entonces, ahora se recomienda incluso el uso inicial de vasopresor. Está demostrado, ampliamente demostrado que el inicio temprano de vasopresores, noradrenalina, vasopresina, adrenalina, ha demostrado que la mortalidad disminuye en estos pacientes. Debo medir la presión de perfusión cerebral, tener un balance de líquidos neutros y evitar la transfusión masiva. La transfusión masiva también hace daño. Entonces puedo saponificar a mi paciente, puedo alterar toda la hemodinamia por estar llenándome de fluidos. Hay algunos métodos para guiarme sobre la transfusión, sobre la indicación de fluidoterapia. Sí, puedo usar la gasometría, puedo usar la ecografía y de esta manera guiarme en mi terapia de reposición de líquidos o sangre. Entonces hay un índice bien interesante que ya hace tiempo salió, que es el índice de choque. El índice de choque nos demostraba con una fórmula sencilla, que es la frecuencia cardíaca sobre la presión arterial sistólica, que mi paciente podía estar en un estado de shock. Y en trauma, esto nos sirve bastante. Tiene una sensibilidad de 94% con una baja especificidad, pero su sensibilidad lo avala todavía como uno de los índices que se debe usar en la sala de emergencia. Un índice de choque mayor a 0,8 es indicativo que el paciente está en shock. Posiblemente es hemorrágico en el contexto de trauma. Si el paciente está con un índice de choque más de 1,5, ya pues un shock más grave, más severo, indica que debo actuar de manera diferente con algún tratamiento un poco más agresivo. Y el Motin Score, que es un score relativamente nuevo, salió un par de años, en el cual me va a traducir hipoperfusión del paciente. A mayor score, o sea, mi score 3, 4, 5, el riesgo de mortalidad es alta y simplemente tengo que ver dónde están las áreas de cianosis de este Motin Score. Generalmente, o se mide a nivel de la rodilla. Puede llegar a ser 0, donde no hay ningún tipo de lesión, 1 empezando en la parte anterior de la rodilla y puede llegar a ser severo, 5 cuando llega ya a la parte superior del muslo. Entonces, como hemos visto, tenemos algunos scores que nos van a guiar, orientar a ver si mi paciente está en hipoperfusión en estos casos. Y continuando con la letra C, yo debo ver y pensar qué hemoderivados le voy a pasar, cuánto le voy a pasar, cuánto de líquido voy a pasar. Importante controlar la normotermia. A mayor temperatura, el paciente que esté con mayor temperatura, el gasto cardíaco aumenta, lo que hace que la demanda de oxígeno en la sangre sea mayor. En el contexto de un paciente con pérdida de volumen, eso genera mayor hipoperfusión. Debo pensar el uso de antifibrinoléticos, por supuesto. Los antifibrinoléticos como el ácido tranexámico está ampliamente demostrado que ha disminuido mortalidad en su uso temprano, dentro de las primeras 3 horas. Y vuelvo a repetir, corregir los estados de coagulopatía, dentro de esto el calcio iónico. Entonces, ¿qué pasa con los líquidos? Antes, como yo recuerdo incluso cuando estaba en el serum, siempre me decía, pásale líquido, pásale 2 cloruros a chorro, pásale después por cada 2 cloruros, pásale una gelatina, una poligelina. Entonces, y con esto vas a mantener la presión, pero se ha visto que después de infusiones de líquidos, el paciente pierde la hemoglobina, se hemodiluye en la sangre, entonces puede bajar incluso al 0,4 o 1,56 gramos por decilitro. Y lo que nuestro paciente necesita es mantener una hemoglobina en estándares por lo menos mayor a 7 y hasta 10, incluso algunos recomiendan hasta 12 para mantener un estado de perfusión en los tejidos, garantizar la administración de oxígeno. Entonces, yo con esto no quiero decir que no se deba brindar líquidos, sí, se debe brindar volúmenes de líquidos y un volumen de líquido, un bolo de líquido equivale a 250 cc, 300 cc. Si no hay rescate con esta infusión de líquido, debo iniciar un vasopresor de inicio temprano, considerar el uso de hemoderivados, porque al final el paciente en un trauma
no pierde más que sangre, lo que está perdiendo es sangre y en la sangre hay distintos componentes que debemos reponer. Es ahí donde viene este concepto. Entonces, siempre hay que tener cuidado con excedernos con la infusión de fluidoterapia. Ahora, en cuanto al protocolo de transfusión masiva, hay distintos protocolos que han salido en relación al trauma durante muchos años. Hablan uno de 1-1, 2-2-2, incluso 3-3 y hasta 4-4. Es decir, el protocolo de transfusión masiva se refiere a yo brindar hemoderivados, hemocomponentes en el contexto de trauma en el manejo inicial, sin tener quizás un valor de hemoglobina inicial. O sea, en el contexto de tratar de hacer una terapia de rescate de estos pacientes. Entonces, recordad que el grupo sanguíneo en laboratorio no te tarda más de 20 minutos, entonces, ¿es necesario tener grupo sanguíneo? Sí, idealmente debo tener mi grupo sanguíneo. ¿Cuánto debo pasar? Podemos usar este protocolo de transfusión masiva que está ampliamente usado en aquellos pacientes que tengan un politraumatismo severo, donde el paciente esté en un estado de shock grado 3, grado 4, donde hay una hipotensión persistente, no haya respuesta al bolo de fluidos, no haya, el paciente esté con vasopresores dosis altas o ya inicio vasopresores, dos paquetes globulares, dos plaquetas y un plasma fresco congelado. Recordad también que cada paquete global va a subir en promedio 1 gramo por decilitro de hemoglobina y plaquetas hay que mantener óptimamente, idealmente, plaquetas por encima de 100.000. Menos de 100.000 podría haber más riesgo de sangrado. Y en cuanto al plasma fresco congelado, vamos a ver más adelante cuáles son sus pros y contras. También hay que tener en cuenta que el plasma contiene todos los anticuerpos, todos este tipo de, de células en la sangre y hay cierta reacción o hay riesgo de realizar una reacción anafiláctica a diferencia del paquete globular y las plaquetas. Por eso que siempre para transfundir plasma congelado idealmente hay que tener un grupo sanguíneo. Corregir el fibrinógeno, por supuesto, el fibrinógeno es una de las causas o es uno de los factores que agravan el sangrado en trauma. Pacientes con fibrinógeno por encima de 250 tienen más riesgo de disminuir su mortalidad. Aquellos pacientes que tengan valores por debajo de 200, ya debemos pensar en corregir el fibrinógeno para mantener un estado óptimo de hemodinamia, detener el sangrado. Debo tener plaquetas, como ya lo mencioné, idealmente por encima de 100.000 y debo tratar de tener el perfil de colesterol dentro de valores normales, el TP, TTPA dentro de los valores normales y el INR idealmente menos de 2. Ahora, en cuanto a la hemácica, la gelatina no está indicado en trauma y esto ya salió, ya se demostró que no ayuda en trauma, más bien pueden causar, agravar la situación. ¿Por qué? Porque estas sustancias lisan el eritrocito, se lo destruyen y al hacer esto causan más sangrado, mayor riesgo de daño renal. Uno de los motivos por el cual te decían, dale dos de agua y uno de poligelina era porque estaba demostrado desde antes que estas sustancias, las gelatinas, el hemacel, podían causar daño renal por taponamiento. Entonces, la idea era darle bastante fluido para evitar eso. Entonces, en trauma consagrado o en shock hemorrágico por trauma, no está recomendado usar esta sustancia. ¿Por qué? Porque puede agravar el sangrado. Además que destruyen el endotelio y alteran el glicocálice. Y el uso del ácido tranexámico, esto que ya es ampliamente difundido, el ácido tranexámico, un antifibrinolítico, prolonga la vida del coágulo que se ha formado en el sangrado. Muchos estudios lo avalan. Hay estudios como el protocolo CRASH-2 que se desarrolló en Perú y en otros países de Sudamérica, de África, de Centroamérica, países donde los recursos son menos o son menores. Me recuerdo que esto se realizó ya el 2012, si mal no me equivoco, en los hospitales 2 de Mayo, en el Hospital Hipólito Unanue, donde se vio que en pacientes que tenían o sufrían de un TEC severo, un politraumatismo, el administrar ácido tranexámico disminuyó la mortalidad por sangrado. Entonces, ahí salió el resultado del protocolo CRASH-2, porque el protocolo CRASH-1 se demostró antiguamente que no servía con los corticoides en trauma, el 2 sí demostró que era avalado, que sí sirve. Entonces, pero tiene sus limitantes también. O sea, idealmente hay que usarlo antes de las 3 horas. Pasado las 3 horas, el efecto ya es menor, la evidencia demuestra que mm, el sangrado o la detención del sangrado va a ser menor que usarlo antes de las 3 horas. El protocolo CRASH-2, que les he mencionado, usaba el ácido tranexámico 1 gramo
en 10 minutos, preparábamos un gramo y lo infundíamos en 10 minutos. Y luego de eso seguíamos infundiendo un gramo en 8 horas de infusión continua. Ahora hay otros estudios también que indican puedes darle un gramo en 10 minutos como dosis inicial y podrías incluso repetir un gramo si el sangrado sigue activo, sigue profuso, sigue empeorando, un gramo nuevamente a los 30 minutos. Dosis máxima 3 gramos en 24 horas. Ahora, el ácido tranexámico puede tener algunos riesgos, sí, puede tener algunos riesgos, pero los riesgos son mínimos. La dosis máxima de seguridad es 3 gramos, como hemos dicho, en 24 horas. Se ha visto que a dosis mayores, muy altas, podría causar crisis convulsivas. Particularmente en mi experiencia, nunca he visto, ni como residente, ni como con los años de asistente que llevo en los hospitales, he visto que haya causado algún tipo de crisis convulsiva al administrar ácido tranexámico. Está en los hospitales y sí nos ayuda bastante con el control del sangrado en los pacientes politraumatizados. Y en cuanto al plasma, como les decía, el plasma hay que tener un poco de cuidado con el plasma porque puede alterar lo que es la barrera endotelial, el cocálic, causando mayor sangrado en los pacientes que vienen con trauma hemorrágica. Entonces, en ellos también el plasma es un inmunotrombótico, o sea, me voy para otro extremo también de la situación y eso también puede ser perjudicial, además que inactiva algunos factores de coagulación, más allá del riesgo de hacer anafilaxia si no lo transfundes con el grupo correcto. Entonces, el plasma hay que tener un poco de cuidado, idealmente puedes transfundir un plasma congelado, si cuentas con examen de laboratorio, si ves que el INR no está alterado, no requiere corrección, ni el TTPA ni el TP, entonces no hay necesidad de usar plasma fresco congelado. Y en cuanto a la letra D, el examen neurológico, vamos a valorar el estado de coma de Glasgow, las pupilas, la lateralización y la lesión de la médula espinal. En la escala de coma de Glasgow, ustedes ya saben, es una escala que hace mucho tiempo se viene usando, no solamente es en trauma, no solamente se utiliza en lesión neurológica, pero es de fácil realización, lo podemos hacer en cualquier momento y lo utilizamos al ingreso del paciente a nuestra sala de emergencia. Glasgow menos de 8 nos indica que el paciente debemos tener una protección de Viera e intubarlo, el pronóstico es mayor y buscar una causa. Aparentemente la mayor incidencia es que haya hemorragia, trauma cerebral, como lo vamos a ver en el TEC severo, ¿ya? Y también nos va a servir para clasificar nuestro TEC en base a esta escala. Las pupilas también, todo paciente politraumatizado debe contar con una evaluación pupilar. Pupilas anisocóricas, isocóricas, pupilas de diferentes tamaños. Las anisocóricas nos van a indicar un daño a nivel cerebral. Por ejemplo, que el paciente como una imagen de la letra C, es una pupila anisocórica, estos pacientitos posiblemente tengan algún tipo de herniación cerebral, edema cerebral, una hemorragia cerebral que esté causando esta lesión. Pacientes con pupilas mióticas, midiáticas, hay que pensar que no solamente sea causado por el politrauma que ha presentado una contusión cerebral o una hemorragia cerebral, sino también de repente algún tóxico está ahí que ha llevado a causar este accidente. Entonces la evaluación pupilar siempre tiene que estar presente y siempre debemos realizarlo. Y en cuanto a la lateralización del paciente, para hacer una evaluación completa, debemos lateralizar en grupo. Siempre, si sospechamos de lesión cervical y aún así, si no sospechamos de lesión cervical, si el paciente está inconsciente, debe haber alguien a la cabecera. Fijar, como hemos visto, la inmovilización cervical con las manos. Dos personas, como se ve en la imagen, van a ponerse al costado del paciente, entrecruzando las manos siempre va siguiendo la orden del que está en la cabecera, giran hacia su lado y una cuarta persona va a examinar, va a verificar posibles lesiones en la parte posterior del cuerpo. Entonces, de esta manera se realiza la realización en bloque sin causar mayor daño quizás al paciente. Y en la letra E, exposición y control térmico para terminar, tenemos que exponer completamente al paciente si es que aún nos ha faltado alguna parte del paciente, revisar al paciente extremidades, revisar algo que se nos haya podido pasar. Debemos evitar la hipotermia. Estos pacientes, recuerden que la hipotermia altera los factores de coagulación. Antiguamente en la triada de la muerte, actualmente en la pentada de la muerte, en el diamante de la muerte está la hipotermia. Entonces eso agrava el problema de la coagulación. Y una vez que hayamos terminado con todo este X, A, B, C, D y hayamos controlado o detectado los posibles factores de riesgo para que el paciente pueda complicarse en la primera evaluación, debemos iniciar con la revisión secundaria, una revisión más completa
y por consecuencia darle el tratamiento final a este paciente. Gracias. Sería todo en cuanto a exposición sobre manejo inicial del paciente politraumatizado. Ok, muchas gracias. Las preguntas vamos a dejarlo para la parte posterior. Vamos a mañana y al final algunas preguntas que están en el chat. Para- Hola, ¿se escucha, doctor James? Doctor James, ¿se logra escuchar? Sí, continuamos, continuamos. Sí, te escucho Pasamos bien, a, perfecto. pasamos a la siguiente exposición entonces. Exacto. Bien, continuando con el segundo tema de exposición, vamos a hablar sobre lo que es traumatismo encefalocraniano. Ya, ya está mi nombre, soy el doctor César Salazar Rosas, médico emergenciólogo del Hospital Nacional Hipólito Unanue. Entonces, vamos a empezar indicando que el traumatismo encefalocraniano es el trauma más severo en los pacientes politraumatizados. Es quizás la mayor causa de muerte temprana. ¿Perdón? ¿Ahora se puede ver? A ver, deme un segundo. ¿Se logra ver ahora? No, aún se mantiene la, la última PPT. Ahora sí, ahora está. Ahora sí podemos verlo. Perfecto, entonces. Ya. ¿Me confirma, por favor, si se ve? Ya. Creo que ya se puede ver entonces. Sí, se ve bien, muy bien. Adelante, doctor Cerda. Ya, correcto. Entonces, vamos a continuar con el traumatismo encefalocraniano. Como les decía, el TEJ o traumatismo encefalocraniano llega a ser el trauma más severo en los pacientes politraumatizados. Es una de las causas de mayor mortalidad inicial en estos pacientes y se va a definir como una alteración en la función cerebral u otra evidencia de patología cerebral causada por una fuerza externa, la cual puede consistir en un impacto directo sobre el cráneo de tipo aceleración o desaceleración rápida o penetración de un objeto, puede ser arma de fuego o arma blanca u ondas de choque, una explosión que va a llevar al daño neurológico cerebral. Entonces, dentro de los aspectos epidemiológicos, se ha visto que afortunadamente la mayor incidencia son traumatismos encefalocranianos leves, casi 75% de los casos, pero siempre hay un porcentaje moderados como el 15% y el 10% son pacientes con TEC severo.
La incidencia es aún alta a nivel mundial, son por lo menos 200 personas por cada 100.000 habitantes, de los cuales siempre la cabeza se ha mencionado que son TEC leves y la incidencia de TEC severos es menor. Entonces, la relación, afectación entre varones y mujeres es más en hombres, más en varones, con una edad promedio de riesgo de presentar este tipo de lesión entre los 15 y los 30 años. Dentro de la anatomía que debemos conocer antes de entrar al tratamiento de los pacientes con TEC severos, recordar que el cerebro está compuesto por distintas capas de protección. Tenemos ahí la parte ósea, las meninges que son la envoltura cerebral, los vasos sanguíneos. Recordar también que a nivel cerebral hay espacios como los ventrículos que nos van a servir para la producción de líquido cefalorraquídeo. Hay áreas bien determinadas a nivel cerebral que nos va a determinar diferentes tipos de lesiones. Entonces, recordar que las meninges, que son esa cubierta que da al cerebro, está compuesto por la dura madre, aracnoides, la pía madre. Y el líquido cefalorraquídeo es aquel líquido que se va a formar en los plexos coideos, en los ventrículos. Aproximadamente 500 ml de producción al día, con 150 ml de volumen en adulto. O sea, hay una reabsorción continua de este líquido, producción y reabsorción en condiciones normales. Y su reabsorción se da en las vellosidades aracnoideas. Pero también tenemos que, aparte de conocer anatomía, es conocer los conceptos fisiológicos del trauma, conceptos fisiológicos también de la anatomía del cerebro. Por ejemplo, el flujo sanguíneo cerebral se refiere a la cantidad de volumen de sangre que debe ser administrada por cada 100 gramos de tejido cerebral para mantener un aporte sanguíneo óptimo, para mantener una oxigenación. Normalmente, en condiciones normales, este aporte es de 50 a 60 ml por cada 100 gramos de tejido cerebral por minuto o 700 ml por minuto. ¿Y cómo calculamos el flujo sanguíneo cerebral? A través de la fórmula de presión de perfusión cerebral sobre la resistencia vascular cerebral. Y la presión de perfusión cerebral se refiere a esa presión que va a impulsar o a la presión que va a distribuir toda esta sangre a través de la circulación cerebral y de esta manera mantener un flujo sanguíneo óptimo en el cerebro. La presión de perfusión cerebral tiene un valor promedio normal entre 70 y 80 milímetros de mercurio y va a estar dado por la fórmula entre la presión arterial media menos la presión intracerebral. Y la presión intracerebral es un concepto importante porque la presión intracerebral es aquella presión que nos va a llevar a muchas lesiones. Normalmente tenemos una presión entre 10 a 15 milímetros de mercurio. Cuando la presión arterial se eleva, va a reducir o va a disminuir la perfusión cerebral, lo que va a llevar a que haya un mayor estado de isquemia. Va a causar isquemia en áreas que no había isquemia. Las áreas de penumbra, las áreas potencialmente van a morir. Entonces, es importante mantener presiones intracerebrales o tratar de disminuir en caso de que haya elevación de estas. Y fisiológicamente hablando, tenemos un concepto bien interesante que ya es ampliamente conocido por todos nosotros, que es la teoría de Monro-Kelly. Este concepto, esta teoría simple pero esencial, nos va a explicar las variables dinámicas de cómo se controla la PIC. Recordar que el cerebro es como un continente que tiene un contenido dentro, y dentro de este continente tenemos la masa encefálica, todo, ¿ya? En el cráneo tenemos la masa encefálica, el líquido cefalorraquídeo y la sangre. Estos tres componentes dentro del cráneo están en una armonización continua. Entonces, cuando a veces hay alteración una de otra, por ejemplo, mayor aumento de la presión, se distribuye más el flujo sanguíneo, trata de evacuarse más, y de esta manera trata de compensar este aumento de la presión intracerebral. Cuando por algún motivo hay aumento de presiones arteriales, aumento de volemia, ya también quien trata de compensar esto llega a ser el que se fue ahora aquí, mayor reabsorción. Pero en cuanto al cerebro, el cerebro no puede achicarse, no puede expandirse, bueno, entonces es una masa fija que tenemos ahí. Entonces cuando la presión sube demasiado, cuando la presión está en valores muy críticos y no lo tratamos, el cerebro trata de por un momento liberar espacio y ahí es donde entran las herniaciones cerebrales y produce el paro respiratorio y la muerte del paciente. Entonces, conociendo los mecanismos fisiológicos, vamos a ver los mecanismos fisiopatológicos, que son dos en este tipo de lesión. Vamos a tener una lesión primaria y una lesión secundaria. Nosotros, como objetivo principal, debemos tratar de controlar o evitar la lesión secundaria. La lesión primaria
va a ser todo ese daño que se va a producir por las fuerzas físicas externas que nos van a causar lesiones en el momento del trauma. Entonces, muchas veces no se puede evitar. Hay pacientes que vienen con laceraciones, fragmentaciones óseas, heridas, traumas axonales. Entonces, ese tipo de lesión primaria son los que va a desencadenar la lesión secundaria. Y la lesión secundaria es una lesión que nosotros podemos evitar o tratar. Entonces, va a ser todo el daño producido a consecuencia de toda esta activación de vías, de células debido a la lesión primaria. Entonces, nuestro objetivo principal dentro del tratamiento, el manejo de estos pacientes es evitar o tratar la lesión secundaria. Y la etiología de esta patología, de este traumatismo encefalocraniano, va a ser diversa. Podemos tener accidentes de tránsito, que es lo más habitual en nuestro medio. A diario vemos pacientes que vienen a la emergencia por haber sufrido un accidente de tránsito. Podemos tener aquellos pacientes que han sufrido caídas de altura, caídas en el trabajo, en el hogar, en los colegios. Pacientes que han sufrido agresiones o lesiones por arma de fuego en la cabeza, en el cráneo. No es nada raro encontrar esto en la emergencia actual, que han sufrido algún tipo de impacto por un objeto directamente en el cráneo, tal vez por error, por casualidad o de manera intencional. Entonces, todas estas lesiones llevan a que se produzca un traumatismo encefalocraniano. Accidentes en el hogar también, hemos visto que pacientes llegan por caída de las escaleras, las gradas. Entonces, todo esto conlleva este estado. Y la clasificación del TEC puede haber distintas clasificaciones según su morfología, severidad, según el tema de las fracturas, pero una clasificación rápida y ampliamente conocida y actualmente avalada y que aún lo seguimos usando es según el score o escala de Glasgow, donde su puntuación leve con un score entre 13 a 15, moderada entre 9 a 12 y severa entre 3 a 8. Según esto, nosotros vamos a poder clasificar nuestro traumatismo encefalocraneano. Ya la escala de Glasgow la conocemos, en una escala original y una escala revisada que contiene mismo puntaje, la misma puntuación, solamente que ha sido adaptada para algunas personas, algunas situaciones especiales. Dentro del examen físico de estos pacientes es importante acá ver el tema de las pupilas. Pacientes que vengan con pupilas simétricas, isocóricas, reactivas, tal vez la lesión cerebral no es severa, tal vez estamos ante un TEC leve, moderado, no hay quizás algún componente que esté alterando la hemodinamia cerebral. Pero aquellos pacientes donde de entrada ya vea pacientes con anisocoria, pupilas reactivas, entonces ya debo sospechar que la lesión cerebral está presente, hay algo severo ahí y necesito un estudio imagenológico para comprobar esto. Entonces, ¿qué más puede encontrar el examen físico? El signo de Batley, que todo el mundo conoce, esos son los signos de fractura de base de cráneo, ¿ya? El signo de Batley, pero que me va a traducir fractura de piso medio, ¿no? Esa equimosis retroauricular que puede expandirse hacia la región del cuello, hacia la región mandibular, piso medio. Puedo también encontrar los ojos de mapache, conocidos también por ser una lesión en piso anterior de la base del cráneo. Y también puede encontrar la rinolicorrea, epistaxis, que está en relación al piso anterior, la otorragia, la otolicorrea. Obviamente, el paciente con TEC severo, por todo el mecanismo de trauma, viene con un dolor intenso. Puede haber fracturas craneales asociadas, incluso fracturas faciales. ¿Sí? Es un tema muy complejo. Entonces, esos pacientitos conllevan mucha responsabilidad, hay que conocer el manejo y clasificarlos y la atención debe ser igual multidisciplinaria y atención rápida a estos pacientes. Entonces la presentación de estos pacientes nunca va a ser la misma, siempre va a haber diferentes casos, pero el manejo siempre es similar en todos. ¿Qué criterios diagnósticos tengo? Es importante conocer el mecanismo de trauma, así es. Así como cuando hablamos sobre el manejo inicial del politraumatizado, el mecanismo de trauma es importante, acá igual. El impacto, conocer qué objeto ha sido el causante del daño cerebral, nos va a servir a nosotros para ver pronóstico y tratamiento. Y la escala de coma de Glasgow, que ya se mencionó, según su puntuación, lo vamos a clasificar en leve, moderado a severo.
Es importante los estudios complementarios, es importante porque yo a través del hemograma voy a saber cuántas plaquetas tiene, el hematocrito, la hemoglobina, yo ya debo pedir esto de ingreso a mi paciente, a la par yo debo estar haciendo los estudios, a la par debo estar evaluando a mi paciente. Los electrolitos, como se mencionó, el calcio es el más importante de todos en este aspecto, el perfil de coagulación, en especial el fibrinógeno, y siempre también es importante pedir el CK total. ¿Por qué? Porque estos pacientes politraumatizados, muchos, la mayoría, va a desarrollar reactomiólisis. Y esto lo vamos a ver midiendo este CK del paciente por trauma muscular, se va a desarrollar esta enfermedad. Y el grupo sanguíneo sí es importante porque si tenemos que hacer algún tipo de transfusión sanguínea, también nos va a dictar qué grupo es y poder efectivizarlo. Ahora, ¿qué estudios imagenológicos voy a usar en el paciente con TEC? Tengo distintos, puedo usar resonancias, tomografías, pero algunos son más específicos que otros. Por ejemplo, la radiografía de cráneo para un paciente con sospecha de TEC severo, TEC moderado, no es muy recomendable, ya que es una sola vista, a veces las fracturas no se observan con claridad y no te permite ver lo que es la masa encefálica, hemorragias, hematomas o algún otro tipo de lesión. Podemos ver unas fracturas lineales en la parte superior y unas fracturas también en la parte inferior de las radiografías que están siendo mostradas. La resonancia cerebral es válido, sí, también es un estudio muy válido. Su disponibilidad sí no está disponible en los centros hospitalarios, quizás necesita un poco más de preparación, el paciente debe cumplir con ciertos criterios, pero sí me permite ver algún tipo de fractura y es de elección a aquellos pacientes que es lesión axonal difusa. Pero como la lesión axonal difusa quizás no sea una patología que se tenga que tratar inmediatamente en las emergencias, la resonancia está quizás relevada o no es para este tipo de casos del paciente con traumatismo encefalocraniano en su manejo inicial. A diferencia de la tomografía, la tomografía sí es de elección, es el examen de elección, un examen con el cual la mayoría de centros hospitalarios tira a mí ver qué tipo de fractura tiene el paciente, puedo hacer reconstrucciones, puedo ver qué tipo de lesión cerebral me va a presentar el paciente, quizás sangrados, quizás tomográficamente ver signos de hipertensión, decidir el manejo también. Entonces, ¿a quiénes yo voy a pedir la tomografía cerebral? ¿Lo voy a pedir a todos? Obviamente no, yo tengo con, con Glasgow 15, 14, de repente, paciente que no ha tenido más que un golpe en la cabeza y de repente no ha tenido ni siquiera amnesia retrógrada, sangrado, o un sangrado es muy leve, pero el paciente está consciente, no obedece órdenes, no es necesario en ese caso, en esos pacientes. Pero en aquellos pacientes que sí han presentado eh, un Glasgow menos de 13, pacientes con Glasgow con sospecha de fractura craneal abierta, pacientes que tengan algún signo de fractura de base de cráneo, pacientes que no presentaban episodios convulsivos como antecedente tras el accidente, sí están presentando convulsión o han presentado episodio convulsivo, sí debería pedir una tomografía cerebral. En pacientes con Glasgow 14-15 vamos a valorar según la historia clínica en exámenes físicos si le pedimos un. Entonces, también se le va a pedir a aquellos pacientes que presenten un déficit neurológico focal, eh, tiene un trastorno de conciencia, llega con trastorno sensorio bien marcado, Glasgow menos de 10, 8 pacientes que quizás no mueven alguna extremidad, tienen algún tipo de dificultad para comunicarse, o aquellos pacientes que no han convulsionado, pero sí han presentado vómitos, al menos 2 episodios de vómitos, o pacientes con amnesia, los eventos o amnesia retrógrada o anterógrada, aquellos pacientes adultos mayores de Glasgow, mayores de 75 años, deben tener su tomografía cerebral. Aquellos pacientes que algún tipo de antecedente de hemorragia por coagulopatía, algún trastorno de la coagulación o reciben por algún tratamiento médico anticoagulación oral, también está indicado. Y aquellos, de acuerdo al mecanismo, aquellos que han sido impactados por un vehículo motor, aquellos que han salido inyectados de ese vehículo, colisión, caída de una altura. Entonces, aquellos pacientes también está indicado. Y en aquellos pacientes que sí, obviamente, presenten síntomas de hipertensión intracraniana, o sea, visiblemente o clínicamente con la triada de hipertensión bradicardia, dificultad respiratoria. Entonces, esos pacientes también está indicado realizar una tomografía cerebral. Pero encontré una tomografía cerebral.
Ideal sería que no encontremos nada, pues sería bien por el paciente, pero no es así. La mayoría de casos que vienen pacientes con TEC severo o moderado, vamos a encontrar distintas. Por ejemplo, en la letra A vamos a encontrar un hematoma epidural, en la letra B vamos a encontrar un hematoma sudural, en la letra C son contusiones hemorrágicas del trauma, donde vemos no solamente las contusiones hemorrágicas, que son las áreas hiperdensas que vemos unas áreas de mayor hipodensidad en relación al tejido cerebral, lo que me indica a mí que hay ya tema traumático. Entonces son áreas que están causando o han sufrido lesión por ese trauma. Igual podemos encontrar una hemorragia interparenquimatosa, donde ya hay colapso del ventrículo lateral, el asta anterior del ventrículo lateral, hay hemoventrículo en la parte posterior. Los pacientes también son de un traumatismo encefalocraneano. Entonces, vamos a tener que contar con la valoración del neurocirujano para ver la intervención quirúrgica. Si el paciente presenta un hematoma epidural, es su indicación quirúrgica. El paciente con hematomas sutural, aquellos pacientes están presentando colapso ventricular, desviación de línea media más de centímetros, o el volumen del hematoma es más de 30 milímetros, entonces son pacientes con indicación quirúrgica. Nuevamente, las imágenes a la izquierda un hematoma sutural y hematoma epidural. Y acá vemos otra imagen, una tomografía de un traumatismo encefalocraniano. Acá vemos que no hay un hematoma visible, no hay sangrado, no hay hemorragia. Aparentemente está bien, pero vemos al lado izquierdo o en el hemisferio vemos una línea hiperdensa y esa es una hemorragia un HCA traumático. Ya este es un TEC severo que vino recuerdo este caso, un paciente que sufrió un accidente de tránsito vestido por un vehículo a alta velocidad donde el cerebro estaba totalmente dañado, energía intracerebral por distintas partes, el edema cerebral era difuso, había colapso de los ventrículos, paciente con severos signos de hipertensión y lamentablemente el paciente falleció por todas estas lesiones. Dado estos tipos de fractura o lesiones, perdón, encontramos fracturas en el paciente, fracturas en cráneo, va a depender mucho del tipo de movimiento, es un paciente con indicación de manejo quirúrgico, fractura lineal, de repente no desplazada, entonces tal vez el manejo quirúrgico de la fractura no está. Entonces, ¿cómo manejamos a nuestros pacientes? Vamos a manejar de acuerdo al estadio que va a presentar, si es leve, moderado o severo. Cuando el paciente trauma craneoencefálico leve, o sea, si un Glasgow entre 14, 15, frente a una conclusión que es una pérdida transitoria de la función neurológica debido a un trauma craneoencefálico. Esos pacientes con trauma leve, con TEC leve, se recuperan sin complicaciones y hay un pequeño porcentaje que pueden deteriorarse la situación, aproximadamente un 3%, pero es importante que haya una revisión secundaria o un control y que al menos se quede en observación por lo menos 6 horas para vigilar que siga asintomático, siga despierto, siga alerta, no haya anomalías neurológicas, no haya caída de glaso, presenta o cumple estos criterios y estas 6 horas en observación podría ser dado de alta con los signos de alarma respectivos de alguien, no puede irse solo, tiene que estar acompañado, debe estar vigilado por alguien en su casa, por lo menos 24 horas para que haga un control al día siguiente. En cuanto al TEC moderado, ya estos pacientes distintos, pacientes, muchos de ellos todavía pueden seguir con Glasgow 13, por ejemplo, siguen órdenes, obedecen algunas órdenes, pueden con cefalea intensa, que pacientes puede haber confusión o estar somnolientos o de presentar algún tipo de... Acá es importante siempre la estabilización cardiorrespiratoria, lo que hemos hablado del XABCD, tenemos que buscar los signos neurológicos, ya que nos haga pensar que este paciente puede empeorarse. La, la analgesia va a disminuir también la presión intracerebral, va a mejorar el pronóstico del paciente y va a dar como hay un protocolo que se estudió así como el protocolo CRASH 2, que se hablaba de traumatizados. Recuerdo que el año 2019, 2020, si no me equivoco, salió el protocolo en el cual usaba el ácido tranexámico de la misma manera que en el protocolo CRASH 2, pero dirigido con al TEC severo o al TEC moderado con sangrado. Entonces, el protocolo CRASH 3 está avalado por el ácido tranexámico.
la hemodinamia estable y estén en condiciones de ser trasladados a tomografía, deben tener sí o sí cerebral. Siempre recuerde que para llevar tomografía un paciente tiene que estar estabilizado. Para eso es estabilizo a mi paciente y lo llevo a tomografía. No se debería llevar un paciente con inestabilidad, un paciente hipotensivo. ¿Por qué? Porque corre el riesgo de que en el traslado, en el camino al centro tomográfico, y hasta pueda fallecer. Entonces, de igual manera, hay que solicitar examen de laboratorio para el uso de antibióticos, quizás paciente presente heridas cortantes o una fractura de cráneo, exposición de masa encefálica. Entonces, sí hay que evaluar. Y las medidas de neuroprotección que se debe ya instaurar en estos pacientes, si el paciente está estable, paciente no eh, evolucionado favorablemente, mínimamente debe quedarse 24 horas en observación, de no haber mayor del paciente. Y en cuanto al manejo del trauma craneoencefálico, ya es muy distinto al trauma anterior. Acá el paciente requiere una unidad de cuidados intensivos, una unidad crítica. Monitoreo constante de las funciones vitales de estos pacientes requiere obviamente el manejo de la exhaustación primaria. Estos pacientes sí o sí tienen que estar con intubación orotraqueal y ventilatorio por ventilador mecánico. Debemos estabilizar al paciente y una vez estabilizado, tomografía respectiva. Entonces, aquí sedación a estos pacientes y la neuroprotección total. Podemos usar protocolo CRASTES, se puede usar como también tenemos que controlar la diuresis, un balance neutro, la fluidoterapia hay que hacerlo con mucho cuidado y la terapia osmótica, dependiendo, tiene signos clínicos de hipertensión endocraniana o tiene signos tomográficos hipertensión endocraniana. Idealmente la terapia osmótica está en bolos de corrección. Lamentablemente no en todos los hospitales, no todos realizan mediciones con un catéter, la presión intracerebral. Entonces, lo que hacemos habitualmente no es eso. O sea, nos guiamos quizás en la clínica, nos guiamos en la tomografía y damos la terapia de rescate con solución salina hipertónica en el caso y tratamos de ver otras maneras de monitorizar la presión intracerebral a través quizás de la ecografía, óptico. ¿Cuáles son los objetivos terapéuticos? En estos pacientes hay ciertos objetivos que yo debo. Mínimamente debo tener una presión arterial sistólica mayor a 100 milímetros de mercurio. Debo conseguir que mi paciente sature el 95%, pero no debo excederme en estos pacientes. Yo sé que estoy brindando oxígeno. Entonces, acá hay algo que tengo que tener en cuenta. El oxígeno en exceso es malo. El CO2 en exceso también es malo. Entonces, no porque mi paciente me esté saturando, satura 100%, pero veo la gasometría y veo que tiene un PO2 por encima de 120, más de 100, 130, 140. He visto alguna vez. Entonces, el oxígeno en exceso va a causar un cerebral, lo que va a llevar a agravar las zonas de penumbra, a agravar la isquemia, edema, aumentar la presión intracerebral y causar muerte neuronal. Entonces, el oxígeno recomendado va entre 95 y 98% duración. Obviamente, a veces, si el paciente no tiene ningún trauma torácico, ese requerimiento de oxígeno a través del ventilador mecánico suele ser con fíos muy bajos. La presión cerebral más de 60 milímetros de mercurio, idealmente, y la temperatura hay que tenerlo por lo menos debajo de 38 grados. No debe hacer paciente. Debemos dar anticonvulsivantes en el TEC severo, de manera profiláctica o terapéutica. En algunos casos sí está indicado, por ejemplo, en aquellos pacientes que han presentado un episodio convulsivo, trauma, sí, hay que dar terapia anticonvulsivante, fenitoína o levetiracetam, lo que dispongamos. Tengan fractura deprimida, así es, también esos pacientes tenemos que dar la terapia anticonvulsivante. En lesiones cerebrales severas también, especialmente si tiene lesión de la zona temporal del cerebro, también el uso de anticonvulsivantes profilácticos. ¿Y la hipotensión cómo manejo? La hipotensión, ya hemos mencionado que este paciente no hay que sobrecargarlo de volumen de líquido, que con la cantidad de volumen que le vamos a dar, terapia de rescate quizás con bolos, idealmente hay que usar vasoactivos para mantener perfusión cerebral en el paciente, optimizar nuestra presión arterial sistólica mínimamente a más de 100.
Y obviamente la hemoglobina en esos pacientes se recomienda entre 8 a 10 gramos por decilitro. Algunas literaturas hasta 12 nos aconseja que debemos, que de esta manera mantenemos una inmunidad estable, mantenemos el aporte de oxígeno hacia el tejido cerebral. Y el mantle es una mnemotecnia que, bueno, han sacado un artículo el año pasado, el cual nos brinda algunos valores para hacer la neuroprotección, que no debe estar con fiebre, paciente con hemoglobina 8 a 12, debemos tener un estado normo- de hormonatremia, un pH dentro de los valores normales, no excedernos con el sodio, porque más sodio tengamos, a mayor sodio, la molaridad plasmática también se altera, hay que controlar nuestra osmolaridad, que no exceda los 320 milimoles, mantener un metabolismo como energético en el cerebro, una glucosa entre 110 y 180, la presión más de 110 y mantener una neuroprotección total en estos casos. ¿Y cómo manejo la hipertensión craniana? La hipertensión craniana se maneja tanto de manera con maniobras como con medicamentos. De la cabecera 30 a 45 grados. De esta manera yo permito que haya un retorno venoso y la disminución de la presión intracerebral. Hay unos estudios que han mencionado que incluso posiciones por encima de 45 grados, más incluso la posición anti-Trendelenburg favorece más el retorno venoso y la disminución de la presión intracerebral. Solución salina hipertónica, manitol, en bolo no tenemos o no todos contamos con un catete para medir la PIC. Entonces lo que hacemos es que se ha mencionado para dar o bien uno o bien otro. ¿Cuál escojo? A través de los años se han hecho estudios en el cual han tratado de demostrar cuál tiene mayor eficacia, cuál tiene menos eficacia. Al fin, no hay un estudio que haya comprobado uno y otro que sea mejor que el otro. Lo que es usar en situaciones distintas. O sea, hay que escoger el escenario para usar tanto el manitol como la solución sanitaria. Por ejemplo, pacientes que están hipotensos no le voy a dar manitol porque voy a agravar la hipotensión arterial. Pacientes que tienen falla renal puede agravar esa falla renal. Pacientes que están con hipertensión arterial, solución salina no es lo ideal, lo usaré más en pacientes que están hipotensos. Pacientes que tienen el sodio más de 160 por algún motivo, no voy a usar hipertónica porque voy a agravar el sodio, voy a elevar más el sodio y voy a alterar la osmolaridad. Entonces, igualmente el manitol me puede causar también alteración hidroestolítica, hay que mantener reposición de volumen cuando usas el manitol. Entonces, son situaciones que uno va viendo, escogiendo en cuál situación uso de la solución salina hipertónica y el manitol. Recordad, vuelvo a decirles que la evidencia demuestra que uno pueden ser usados en el manejo de la hipertensión endocrinal. La normatremia ya se ha mencionado, hay que mantener una normonatremia y es importante mantener analgesia en estos pacientes. El paciente agitado va a hacer que aumente la presión intracraniana y haya más hipertensión endocraniana. Entonces hay que darle un buen analgésico, AINES quizás como el fentanilo ya en infusión. La sedación también es importante. Hay que considerar acá algunos medicamentos que me puedan subir la presión intracerebral, como el propofol. Tenso puedo añadir ketamina también, que también se ha demostrado que disminuye la presión intracerebral, a diferencia de los donde se hablaba que aumentaba, ya está comprobado que la presión disminuye con la ketamina, son buenas opciones para midazolam. No está indicado, no es lo ideal darle en estos casos, hay que tener un balance de líquidos neutro o negativo para no causar mayor alteración lítica. Y el manejo definitivo del TEC severo, por lo general, como se ha mencionado, hay ciertos criterios que les he mencionado, entonces el paciente debe ser evaluado por neurocirujano y el manejo final, opción de dicho hematoma, de requerirlo. Bueno, sería todo, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Salazar. Eh, Antes de finalizar sus dos exposiciones, que nos ha hecho recordar mucho del manejo del politrauma y sobre todo el trauma encefalocraniano, que finalmente es el cerebro ese que tenemos que tratar de proteger, ¿no? Tanto en el manejo inicial del politrauma, que va finalmente en producir que el manejo o el buen estado de hipoxia cerebral sea importante. Y tengo un par de preguntas acá, un colega
nos pregunta, eh, la solución salina hipertónica, ¿no? Es ideal o indispensable que yo la pueda iniciar en mi centro de salud antes del traslado o para el traslado a un hospital, ¿no? Aparentemente está en un centro de salud de la zona rural, ¿no? Si es indispensable usar la solución hipertónica o solamente con solución de cloruro al 9 por mil yo puedo trasladarlo al centro de referencia, en este caso el hospital, ¿no? Ante un paciente que aparentemente por la escala de Glasgow está en TEC severo. Sí, la primera parte de la pregunta no la escuchaba bien, A ver, ¿se me copia bien ahí? el audio. ¿Me escucha bien? Ahora sí la escucho, a ver, por favor. Perfecto. A ver, y la pregunta es si en mi centro de salud, antes de transferir a un paciente con escala de Glasgow como TEC severo, es indispensable que yo inicie antes de traslado solución hipertónica. O puedo solamente usar solución a cloruro al 9 por mil para su traslado a su hospital de referencia, ¿no? Ya, o sea, la Lo que pregunta pregunta es si va a iniciar solución solución hipertónica salida o no, hipertónica o no no. debe iniciar. Claro, para 0,9 por no es la solución hipertónica. La solución hipertónica es sodio al 0,9 por mil, pero también en una combinación con el cloruro de sodio al 20%. O sea, que cloruro simple que todos conocemos, entre comillas, solución hipertónica. Ahora, quiero referir a mi paciente, obviamente por la capacidad resolutiva del paciente, debo vigilar. Si mi paciente está en un Glasgow 8, obviamente es un paciente que debo proteger la vía, paciente socore. Veo que mi paciente está bradicárdico y aparte está hipertensión. Posiblemente clínicamente está haciendo signos de hipertensión. Entonces, sí podría usar. Como terapia de rescate lo puedo usar, porque clínicamente signos de hipertensión craneana, bradicardia y mal patrón respiratorio. Y encima, signos de hipertensión craneana, algún tipo de daño, y lo puedo usar. Idealmente, todo por la osmolaridad que contiene, alta osmolaridad, debería usarse a través de un catéter venoso central. Pero está demostrado que las primeras horas, usarlo a través de una vía periférica. Eso lo puedes usar. Ok, muchas gracias. Otra pregunta de una colega, ¿en qué casos no se debería utilizar el Glasgow? Y en ese caso, ¿nos podemos guiar de los signos vitales del estado hemodinámico del paciente? Doctor, tiene la pregunta, o sea, me lo puede mandar porque se A ver, corta, le escucho se- entrecortado, ¿eh? ok, está en el. A ver, voy a repetirlo porque para escribirlo es un poco. A ver, dos, ¿no? A ver, ¿me escuchas ahí bien? A- Sí. Ajá, Ok, dice, ¿en qué casos no se debe utilizar el Glasgow? Y en ese caso, ¿nos podemos guiar de los signos vitales? ya. Eso es indispensable para el TEC. Paciente con TEC, primero para empezar, ¿cómo lo clasificas? Mediante el Glasgow, que es la forma más fácil, pero yo no voy a ver eso a simple vista, o sea, no tengo la tomografía de la mano, la radiografía de la mano. Entonces, ¿te va a servir? Sí, es cierto, te va a servir, te va a ver si el paciente está hemodinamicamente estable, inestable, pero de esa manera tu manejo inicial va a ser en cada etapa. Ok, la siguiente pregunta la acabo de enviar por el Messenger, no sé si logra visualizarlo. Es en referencia a la evaluación de Hay un sospecha con TEC paciente que que está ebrio y que ha estaba tenido ebrio, que es lo común a veces que llega a las salas de emergencia, ¿no? servicio de Siempre emergencia. es esperado. Correcto, correcto. Ajá. Bueno, acá hay que tener dos aspectos. Uno, estado etílico, pero no haber sufrido un TEC. ¿Ya? Estado etílico y ha sido atropellado por un vehículo, ha sufrido un accidente, un politrauma con TEC. Sí es cierto que pero en el contexto de un trauma, en el contexto de un TEC, sí se debe considerar el está valorando. ¿Por qué? Porque yo he mostrado
una lesión craneana, tengo demostrado heridas del cráneo, el antecedente del trauma. Entonces, a pesar que está en estado etílico, ya el score que voy a sacar. ¿Por qué? Porque obviamente un paciente que está etílico, está en contexto de un trauma, no va a presentar ningún tipo de lesión. Entonces, en el contexto de más estado etílico, sí considero el score que estoy sacando. Muy bien, muchas gracias. Y la última pregunta está también en Messenger. La repito, ¿cómo evaluamos si ya recibió estos pacientes, han recibido anticonvulsivantes, ¿no? Benzodiazepina, diazepam o midazolam, que es lo que siempre se usa acá. Nos llega a la emergencia el paciente, es traído por personal de salud. Lo que tenemos que hacer es preguntar si el paciente ha sufrido algún tipo de, ver el tipo de lesión como hemos descrito, si tiene fracturas deprimidas en algunas zonas convulsivantes, el paciente no recibe anticonvulsivantes, pero mientras tengamos, no haya un familiar, no haya una historia clínica completa y el paciente posterior al evento, sí debemos dar anticonvulsivante. Ahora, que el paciente reciba anticonvulsivante y haya convulsionado, no nos limita o no hace que nosotros la terapia preventiva anticonvulsivante con la fenitoína. Eh, en la terapia habitual de las epilepsias y convulsiones no se usa mucho, pero sí lo usamos en emergencia, la epaminización, mal dicho. Entonces sí está indicado, a pesar de no conocer o conocer de fenitoína, si hay convulsiones o hay trauma muy severo. Ok, y finalmente la última pregunta, un poco sobre el manejo, así resumido, de cómo podríamos manejar en el centro de salud primer nivel de atención la hipertensión endocraniana, o si se puede manejar en todo caso, o debemos solamente actuar con las cosas básicas del ABCD, ¿no? ¿Se escucha, verdad? Sí, se escucha, ahora sí se Ya, escucha. correcto. Entonces, ¿cómo manejamos la hipertensión arterial en el primer nivel de atención? Mismo ejemplo, llega el paciente politraumatizado, XABCD, identificamos que es un TEC severo, Glasgow menos de 8. Vemos al paciente, tiene signos aparentes de fractura de base de cráneo, vemos las pupilas, la anisocoria, vemos el monitor, las funciones vitales, vemos todo lo que es la triada de Cushing. Entonces, ¿cómo manejamos? Primer paso, elevación de la cabecera, 30 a 45 grados. De esa manera, permito el retorno del flujo sanguíneo a través de las venas. Segundo paso, debo asegurar que mi paciente tenga AINES a la cabeza. Idealmente no es recomendable en estos casos iniciales darle tramal porque eso puede empeorar las náuseas, el vómito. ¿Qué más? Si referí a mi paciente, si tengo la inicial del que el paciente está clínicamente con signos de hipertensión endocraniana, sí, mientras yo traslado, como comentó el colega anteriormente, podría iniciar la solución salina hipertónica siempre y cuando la presión no esté muy elevada, o puedo iniciar manitol siempre y cuando la presión no esté demasiado baja. Entonces, el manejo de la hipertensión craneal sí se puede a primer nivel mantener la temperatura dentro de lo normal, suministrar el oxígeno y en el último, medicación. Ok, muchas gracias, doctor Salazar. No olvidemos siempre a todo el público que en manejo de trauma y el politrauma lo que buscamos es tratar de evitar el daño cerebral, ¿no? Y eso lo hacemos manejando simplemente lo que el doctor César nos explicaba, el ABCD, ¿no? Evitar la hipoxemia cerebral es una de las primeras instancias, porque el manejo que ustedes hagan en el primer nivel de atención va a resultar en un éxito en el nivel 3 de atención. No podemos hacer mucho si la transferencia y el manejo inicial del trauma no es tan bueno y llega al hospital ya con hipoxemia severa, con daños secundarios. ¿Ok? Entonces, muchas gracias, doctor Salazar, por su clase, su exposición el día de hoy, hacernos recordar y para muchos, pues, renovar algunas
algunos conceptos que teníamos del manejo del trauma. Eh, con usted teníamos la penúltima clase, ¿no? Y los espero a todos el próximo martes con dolor abdominal o abdomen agudo, a cargo del doctor Leo Cruz. Y nos despedimos sin antes agradecer al nombre del Comité de Colegio Médico Lima 3, Comité de Capacitación. Muchas gracias, doctor Salazar, y con todos los esperamos el día martes 10 para culminar esta serie de cursos a cargo de los médicos especialistas en medicina de emergencia y desastres, que son los que reciben a diario en las salas de emergencia de los hospitales de todos los niveles. Muchas gracias y que tengan una buena noche y un buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, gracias.